Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, voy a repetir el vídeo que ya he hecho por la mañana porque ha habido ahí una serie de confusiones que quiero aclarar. Y bueno, básicamente este vídeo lo hago, como ya he comentado en la anterior ocasión, precisamente porque me siento indignada, como el propio nombre de mi canal indica, por ese motivo precisamente, porque hay ciertas cosas que son intolerables y que desde luego, vamos, dan vergüenza. Básicamente, como podéis ver aquí en la foto, de los temas de los que voy a hablar, pero solo superficialmente, porque la finalidad de este vídeo no es hablar en concreto de estos casos, podemos ver una foto de Marta del Castillo y una foto de Miguel Ángel y María, que bueno, en el caso de Marta del Castillo, como sabéis, ya todos de sobra, pues fue víctima de unos energúmenos que, bueno, que la asesinaron. Y bueno, uno de ellos, concretamente Miguel Carcaño, que fue la última persona con la que se ve a Marta del Castillo ese mismo día a las 5:30 de la tarde por su propio padre en la puerta del portal, cómo se sube a la moto con él, y el padre lo que llega a decirle es básicamente que tenga cuidado con la moto. Desde ese momento no se vuelve a saber nada más de la niña. La niña desaparece el 24 de enero del 2009, ¿vale? En Sevilla, y en ese momento tiene 17 años. En ese mismo día, lógicamente, como no regresa a casa, pues sus padres intentan ponerse en contacto con ella, posteriormente con sus amigos, en fin. Van a buscarla, incluso el padre llega a ir al piso de León 13 sobre las 12 de la noche para confirmar si seguía allí o no. Parece ser que están todas las personas bajadas, que no hay nadie en la casa. Tengamos en cuenta que es que en ese momento, lamentablemente, el cuerpo de su hija todavía seguía allí, que tiene tela, y en fin. Bueno, pues finalmente hay un juicio, digamos que Miguel Carcaño confiesa, porque en ningún momento se encuentra el cuerpo, que ha sido él el que ha asesinado a la chica. Inmediatamente es condenado, ¿de acuerdo?, a X años de prisión, 21 y pico, para ser exactos, que por cierto ya está a punto de cumplirse, lamentablemente. Pero aparte de esto, bueno, pues se sabe que hay por lo menos 4 involucrados más que se ha podido demostrar a día de hoy que se encontraban en la vivienda en el momento del suceso, ¿vale? Y se ha podido demostrar porque, entre otras cosas, una perito forense llamada Miriam Moya, que es una persona y una profesional como la copa de un pino, entre otras cosas porque trabaja en Estados Unidos, no como aquí en España, que somos muy cutres, como ya sabemos, pues ha sacado a la luz una serie de evidencias nuevas que no se tuvieron en cuenta en su momento. Pero es que no solo eso, es que estamos hablando de que es un caso en el que hay nada más y nada menos que 2 sentencias. Que alguien me explique cómo es posible que en un sistema judicial, del tipo que sea, con un código penal determinado, se puede tolerar, ¿vale?, habiendo un Consejo General del Poder Judicial, que existan 2 sentencias contradictorias sobre el mismo caso. Una, la de los adultos, en las que Carcaño queda como el único y absoluto culpable de los hechos, y en los que además se dice que ya no se puede seguir investigando al resto de sospechosos porque se les absuelve. Y luego tenemos la sentencia por parte del Tribunal de Menores, que en su momento condena al Cuco porque parece ser que también se demuestra que estuvo involucrado en ese momento. Y que además dice que efectivamente en ese momento todos los perpetradores se encontraban en la vivienda, con lo cual o una u otra, las dos no pueden ser. Todo el mundo sabe que efectivamente todos estuvieron en la vivienda y como a día de hoy se ha demostrado, ya os digo, entre otras cosas por muchas de las cosas que nos cuenta en el libro Miriam Moya, ¿de acuerdo? O sea que por las posiciones del teléfono y demás estaban allí. Pero bueno, no voy a desmembrar el caso porque no ese es mi objetivo en este vídeo. Por otra parte tenemos el caso Almonte, que es un caso también lamentablemente muy conocido. Este caso, pues básicamente son 2 víctimas, Miguel Ángel, de 39 años, y su hija María, de 8, en su casa de Almonte, Huelva, pues el día 27 de abril de 2013 por la noche, cuando Miguel Ángel se iba a duchar para llevar a cenar a su hija María, que acababa de llegar prácticamente al domicilio, pues lamentablemente alguien accede a la casa y literalmente los asesina, ¿vale? Primero se dirige al baño donde está Miguel Ángel, mantienen una discusión que es escuchada perfectamente porque es gritando por unos vecinos que además, mientras están hablando por WhatsApp, están diciendo:
oye, estoy escuchando cómo discuten los vecinos y demás, y a partir de ahí se empiezan a oír una serie de ruidos, y eso es a las 10:03 de la noche. Bien, Miguel Ángel estuvo viendo un partido que era muy importante en ese momento, que era Atlético de Madrid contra el Madrid, básicamente, que tenía una cobertura mediática muy importante, y su amigo, parece ser que porque llega la niña a casa, se va justo 5 minutos antes de que el partido finalice. Muy bien. Como está allí, ya te digo, a partir de las 10:03, a pesar de que la UCO pretende hacernos creer que todo esto se realizó en un periodo de 10 minutos, ¿vale? Lo cual es insostenible, lo pillemos por donde lo pillemos, pues el asesino primero ataca a Miguel Ángel, al que le asesta varias puñaladas con lo que es un cuchillo jamonero, o sea, con 15 centímetros de lo que es la hoja de cuchillo como tal. Y claro, como la hija está en la casa, intenta proteger a su padre, a pesar de que la pobre hubiese tenido la opción de escapar, pero lógicamente se queda en su casa porque ella teme por su padre e intenta, a pesar de que es lesionada desde el primer momento en el cuello, con una herida que no es mortal de necesidad, pero que lógicamente puede provocar, si no se la atiende de inmediato, que esta niña se desangre, ella en toda su inocencia va a la cocina a buscar un cuchillo para poderle entregar a su padre y que éste se pueda defender. ¿Qué pasa? Que cada vez que la niña intenta acercarse a su padre para darle este cuchillo, automáticamente el asesino sospechoso y malnacido que estuviese en ese momento ahí le va dando pinchazos una y otra vez. Tantos que al final resulta que la niña tenía 104 puñaladas en su cuerpo y el padre 47. El padre fallece al momento, pero la niña, lamentablemente, tarda 2 horas porque muere por desangramiento, ¿vale? Porque es desangrada. Literalmente va perdiendo sangre, y si en ese momento en el que se produjeron los hechos se hubiese llamado a una ambulancia, la niña, que no tenía ninguna herida sorprendentemente mortal de necesidad, habría podido sobrevivir, ¿vale? Con lo cual, tela marinera. Bien, en este caso, ¿cuál es el tema que realmente me indigna y qué es lo que quiero, digamos, destacar? ¿Vale? Pues quiero destacar lo del tema del jurado popular, para ser exactos. Porque vamos, he tenido que ver y he tenido que escuchar y he tenido que leer y he tenido que, investigando, que esto ya se investigó hace muchísimo tiempo, es decir, que no es de ahora, los casos. Y bueno, en el caso de Almonte hay un sospechoso, bueno, concretamente hay dos. Uno es Francisco Javier Medina, que es detenido supuestamente porque hay pruebas, vamos, innegables de que ha sido él, porque se encuentra ADN en 3 toallas. Qué casualidad que tenga tanto cuidado de no dejar huellas, de no dejar pelos, de no dejar tal, pero que deje ADN en 3 de las toallas, que se sabe que quien las lavaba era Marianela, que es la segunda persona sospechosa y que era la mujer de Miguel Ángel, pero que ya había tomado la decisión de divorciarse y de vivir con este Francisco Javier Medina. Y por lo visto era quien lavaba las toallas, con lo cual, ¿efectivamente las pruebas de ADN son muy efectivas? Sí. ¿Se puede hacer una contaminación por transferencia? Sí. ¿Es posible que Marianela hubiese por transferencia, porque no nos podemos imaginar ya solo con el semen la cantidad de transferencia de ADN que puede haber, y por lo visto mantenía relaciones sexuales prácticamente a diario con Francisco Javier Medina, que Marianela hubiese dejado restos por transferencia en estas toallas? Sí. ¿Hay alguna otra evidencia de que este hombre fue culpable? No. Lo que hay evidencias es de a qué hora exactamente se producen los hechos, porque hay testigos, vecinos, hay un WhatsApp a una hora determinada. Se dice que este hombre, Francisco Javier Medina, salía de trabajar a las 10 de la noche del Mercadona y que había quedado precisamente con Marianela para pasar con ella el fin de semana. En fin, que en 10 minutos se supone que el hombre se puso un traje de pescadero, se fue corriendo desde que un poquito antes de salir del trabajo a la casa de Miguel Ángel, asesinó a los dos, dejando a la niña viva, claro, porque murió 2 veces después.
volvió a irse, se cambió, se duchó, se quitó los restos de sangre que tenía que estar empapado. Ya me dirás cómo ese hombre sale en medio de una multitud de gente empapado de sangre, pasa desapercibido, nadie se da cuenta, y cuando hay testigos de que a determinada hora de la noche, y ya prácticamente entrada la madrugada, la luz de la casa todavía permanece encendida. Hay, entre comillas, algunos expertos que dicen que es que el hombre entró, salió y luego volvió a entrar de la casa, lo que ya es, en fin, para mear y no echar gota. Pero bueno, ya sin meternos en eso, o sea, independientemente de que este hombre fuese culpable o no, ¿qué es lo que pasa aquí? Bien, pues lo que pasa es que es juzgado por un jurado popular. Muy bien. ¿Qué pasa con los jurados populares? Pues pasa una cosa muy simple, que es que los jurados populares están formados por personas normales y corrientes de la calle que no tienen ni pajolera idea de leyes y que además es imposible que sean imparciales porque están contaminadas constantemente por los medios de comunicación, ¿vale? Por todo lo que es la prensa amarillista, las televisiones y un sinfín de medios más, y a día de hoy aún encima con internet. Con lo cual pasa lo que pasa. Como pasó, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, Dolores Vázquez, en el que una mujer inocente se tuvo que comer unos años de cárcel sin que hubiese ni una sola evidencia que la hiciera realmente culpable, pero como la sociedad presionó, la madre presionó y caía mal la señora, porque era antipática, era seria, era una persona que no era de lágrima fácil, que se guardaba sus sentimientos para ella, pues básicamente por esos motivos deciden, sin ningún tipo de evidencia, solo con indicios, saltarse el Código Penal a la ligera, literalmente, y automáticamente es acusada formalmente y por tanto mandada a prisión, pues a prisión preventiva mientras se realiza el juicio, hasta que finalmente, pues menos mal, entre comillas, y entre comillas porque tuvo que haber lamentablemente otra víctima, que esto pasó y la señora, se pudo demostrar la inocencia de la señora, ¿vale? En fin, y ahí fue un jurado popular que lógicamente estaba totalmente influenciado por lo que se veía y lo que todos podíamos ver y oír cada 2x3 en la televisión y otros medios, como comento. Por tanto, un jurado nunca puede ser imparcial. Y no solo esto, es que además se sabe que en un 95% de los casos juzgados por un jurado popular, los que son acusados suelen ser declarados culpables, precisamente por este motivo. Entonces, un jurado popular, nos pese o lo que sea, no puede juzgar delitos de estas características. No puede, porque no tienen ni idea de leyes. Y como ha comentado un compañero, es que cada uno a lo suyo. Es decir, que para eso ya están las leyes, para eso ya están los jueces, para eso ya están los fiscales, los abogados y toda la gente que trabaja en la justicia y que se supone, aunque muchas veces no lo parece, que están especializados, son expertos y han estudiado para poder aplicar o no esas leyes, ¿vale? Eso es lo primero. Porque además, lo que yo quiero destacar es que tenemos mucha cara, ¿vale? Porque es así, tenemos mucha cara. Y, claro, en el caso de Miguel Ángel y su hija María, pues claro, como el jurado dice que el acusado, Francisco Javier Medina, después de escuchar una serie de contradicciones importantes en el juicio y una serie de cosas que no tienen sentido, y después de que precisamente este, en teoría experto, perito, da sus conclusiones finalmente cuando ya realmente el jurado estaba prácticamente convencido de que el acusado era inocente, sale este señor, da su exposición sobre los hechos por parte de la Fiscalía y ya, fijaos cómo fue la cosa, que terminan determinando de forma definitiva que efectivamente el acusado es inocente, ¿vale? Así que será muy experto, será todo lo que queráis, pero expertos hay muchos, ¿vale? Los expertos también se equivocan, para empezar, y estamos hablando de un experto que trajo la Fiscalía. Lo que a mí me indigna de esto es que muchos youtubers
y mucha gente que se dedica a vender este tipo de casos, lo cual me parece magnífico. Cuando tratan este tema, ¿qué hacen? Pues siempre invitan a la misma gente, es decir, a las personas de la fiscalía, ¿vale? Es decir, a este perito, al hermano de la víctima y, por ejemplo, a una señora que es del pueblo, pero que no vive allí y que escribe un libro de lo que ella considera que fue los hechos en el orden que ella quiere, porque yo me leí hasta la 5ª o 6ª página y tuve que parar, porque es una manipulación desde el minuto número 1, con todos mis respetos a esta señora. ¿Vale? O sea, cuenta las cosas desde el principio ya para que tú te vayas introduciendo en un contexto que no es exactamente así, como por ejemplo que Marianela desde el primer momento manifiesta que su pareja actual, Francisco Javier Medina, el acusado, es un hombre violento, es un hombre que por lo visto en un problemilla que tuvo en un bar con el padre de Miguel Ángel, por lo visto le pega una paliza al señor, cuando está demostrado por todos los testigos que había en esa cafetería que es que fue el señor literalmente a por él, cabreado precisamente porque le estaba quitando a la mujer a su hijo y lo tuvieron que sujetar entre varias personas y bueno, un sinfín de cosas más que finalmente a Marianela literalmente le dicen que dice desde el primer momento que no, que es imposible, que no ha sido él, que ha estado conmigo, que es imposible, que ese día salía a las 10 de trabajar. Y tanto ella como otros muchos testigos y como otra mucha gente del pueblo que lo conocía decían es imposible que haya sido este chico. Bueno, pues aún así, y a pesar de ser declarado inocente, la parte de la fiscalía dice que no, que ha sido un error, que cómo se nos ocurre con un jurado popular y ponen a parir y a caldo al jurado popular. Bien, la cuestión es, ¿y qué pasa con el caso de Marta del Castillo? Somos unos hipócritas, o sea, en el caso de Marta del Castillo es por todos sabido y ya se ha comentado en 20.000 medios de comunicación y de 20.000 formas que todo el mundo le hubiese gustado que hubiesen sido juzgados por un jurado popular. ¿Por qué? Porque a día de hoy estarían todos los culpables y sinvergüenzas en la cárcel. Y eso se sabe, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que jurado popular cuando nos conviene o jurado popular cuando no nos conviene? O sea, eso es lo que no puede ser. No puede ser, porque eso no tiene no tiene ni pie ni cabeza. O sea, que cuando dan la sentencia que a nosotros nos interesa les aplaudimos, pero cuando dan una sentencia que no nos interesa los ponemos a caldo y a caer de un burro. Y luego otra cosa, vamos a ver, que es que la sentencia del jurado popular no es definitiva, que después de eso hay un Tribunal Superior de Justicia y por encima de este Tribunal Superior de Justicia está el Tribunal Supremo, ¿vale? Y el Tribunal Supremo está compuesto por una serie de magistrados que nos guste más o nos guste menos, son de los mejores magistrados que hay en el país, independientemente de que se equivoquen también y que la justicia funciona como funciona, que eso ya todos lo sabemos, pero no se puede negar que son personas muy preparadas, independientemente ya de la política, porque claro, pero eso depende, porque si gobierna el PP, pues van a ser de derecha, si gobierna el PSOE van a ser de izquierda. Bueno, pero es que en este caso no tiene nada que ver, ¿vale? Absolutamente nada que ver. Con lo cual, esa excusa no me sirve. Total, que resulta que estos magistrados que tienen la documentación de primera mano, que tienen absolutamente todo lo que es el sumario detallado, las pruebas directas, los testimonios directos, tienen absolutamente todo y son expertos, especialistas y desde luego eminencias en su campo, lo ven tan claro el caso de Almonte, o sea, lo ven tan claro que este señor no se puede, independientemente de que luego fuese o no, no se puede demostrar que es culpable y que por tanto se admite la sentencia por parte del jurado, es que literalmente se niegan a repetir el juicio, o sea, directamente dicen, se confirma la sentencia del jurado popular. Es decir, qué claro lo tuvieron que ver, para que ni siquiera se diese la opción de que se produjese otro juicio. Qué claro lo tuvieron que ver. Y aquí resulta que hay 20.000 youtubers expertos de no sé qué, que todos son de la fiscalía. Como comento, que parece ser que todos son expertos en leyes, en justicia, en criminología, en medicina forense, en fuerzas de seguridad, en la UCO
y etcétera, etcétera. Algunos que te dicen, no, es que yo tengo el sumario. Perfecto, tú tienes el sumario, pero ¿qué me quieres decir con eso? Es que el Tribunal Supremo también tiene el sumario. Y no solo tiene el sumario, caballero, es que tiene las pruebas directas que usted no tiene. Y tienen la experiencia y la tal que usted no tiene. Así que a mí no me venga con historias de que tiene usted el sumario, ¿vale? Porque no se va a poder poner a la altura. Pero vamos, es que ya me parece una desfachatez, o sea, llegar y no, es que el Tribunal Supremo... Vamos a ver, estamos hablando de jurado popular, pero ¿qué pasa con el Tribunal Supremo? ¿Que son gilipollas también? ¿O podemos decir directamente, jo, qué inútiles lo del Tribunal Supremo? No, qué inútiles lo del jurado popular, pero el Tribunal Supremo, que es el que tiene la última palabra, ahí no, de eso no hablamos, ¿vale? Y luego que normalmente con estas cosas siempre surgen unas historias extrañas, como que, por ejemplo, una de estas personas de la fiscalía diga que cuando escribió el libro, que si la amenazaron, que si no sé qué, en fin. Ya me dirás tú, un trabajador del Mercadona, Francisco Javier Medina, si es que resulta que al final, porque claro, con las teorías alocadas que se hace la peña, ¿vale? Y ya visto lo visto, pues resulta que al final va a ser hijo de un presidente de tribunal, porque claro, o sea, no, que me amenazaron y tal. Y a mí eso me hace mucha gracia porque sale cada 2 por 3 en 1.000.000 de casos, ¿vale? Que en unos será verdad, pero en otros muchos no. Y además es gente que lo canta a voces en todas partes. O sea, una persona que es amenazada de muerte, ¿vale? En teoría por gente influyente, según ellos, claro. Entonces, ya me dirás tú qué influencia tenía, ya te digo, este trabajador de Mercadona. En fin, pero que es amenazada, que le pone un montón de pegas para sacar a la luz el libro, lo cuentan en las teles, en las radios, en todas partes. Mira, si tú has sido realmente amenazada por una persona influyente y te quiere matar, te va a matar aunque te escondas en las Maldivas, ¿vale? Con lo cual, ¿has escrito tu libro? Sí. ¿Lo has publicado? Sí. A ver, y sigues viva, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué me estás contando? ¿Vale? ¿Qué me estás contando? Vale, no solamente eso. O sea, ya para empezar ya os digo que para mí, lo del jurado popular, y eso es una opinión mía, por supuesto personal, que se puede discutir sin ninguna duda, pero lo del jurado popular, lo siento mucho, pero no se puede tolerar porque pasan estas cosas. O sea, pasan estas cosas. Y claro, no podemos adaptar las cosas a lo que a la sociedad le apetece. Que es otro de los problemas que existe a día de hoy, que es que la sociedad no puede juzgar por el mismo motivo, porque la sociedad no tiene ni idea de leyes, no tiene ni idea de lo que realmente ha pasado, porque no tienen acceso ni a sumarios, ni a testigos. Es decir, ¿cuáles son los hechos que sabe realmente la sociedad? Ninguno. Lo único que saben es lo que escuchan en el telediario, lo que leen en la prensa, que la prensa manipula la información como quiere y ya antes de que se diga la sentencia ya están prácticamente acusando al sospechoso y diciendo que es culpable, ¿vale? Porque esto lo sabemos y pasó, ya os digo, por ejemplo, en el caso de Lore Vázquez, entre otros muchos. Lo que le ha contado un amigo, lo que le ha dicho no sé quién, lo que oyó en una cena que estaba, yo qué sé, en un restaurante, y la sociedad es lo poco que sabe, es decir, nada, absolutamente nada. Pero ahora estamos llegando a un punto en que lamentablemente la sociedad está juzgando, y cuando pasan una serie de hechos, pues la sociedad empieza a presionar, culpable, tal, venga, pum, que sí, que es culpable, que no sé qué. Y claro, muchas veces presionan tanto que la justicia se ve obligada, algunas veces, a tener que buscar un culpable sí o sí, porque es que la gente se le echa encima. Algunas veces. Y esto cada vez es más frecuente. Y concretamente en un caso. Y aquí, que quede muy claro, ¿vale? Voy a hacer una cosa que quiero que quede clarísima, ¿vale? Desde el primer momento. Yo soy la primera persona que me considero una persona justa y con una empatía muy grande. Que siempre he luchado y que siempre he estado en contra de toda aquella persona que abuse de otra de cualquiera de las formas, que bien haga bullying, que bien agreda sexualmente, bien a un niño, bien a una mujer, bien a cualquier adulto, bien a una persona mayor. Para aquellas personas, los violadores, si es que se les puede llamar personas, los pederastas, los pedófilos, para mí este tipo de gentuza merece pudrirse en el infierno, literalmente,
¿vale? O sea, que no quede ninguna duda de esto y que no luego malinterpretemos las cosas. Pero hago un apunte. Lo que no puede ser, que está pasando a día de hoy y que hay que ir a mirarse muy bien lo que está pasando, porque esto es muy grave y porque todos tenemos, aparte de hijas, también tenemos hijos, y lo que está pasando con el tema de las agresiones sexuales, cuidadito, cuidadito. Porque aunque hay un porcentaje mínimo de casos en los que un chaval que no ha roto un plato en su vida y que ha dado con la típica chica tóxica, con la típica chica que bien por venganza porque ese chico la ha dejado, bien porque le ha puesto los cuernos, bien porque se le ha cruzado el cable, me da igual. Y estos casos existen. Y me da igual, es que es un porcentaje, bueno, me da igual, pero es que es un porcentaje. Y en ese porcentaje estamos acusando, culpando y dilapidando a un chaval inocente, que luego se demuestra que es inocente, pero que se va a tener que ir del país porque ya todo el mundo y toda la sociedad, sí, yo sí te creo, tal, porque el culpable, porque no sé qué, porque no sé cuánto, sin tener ni pajolera idea de lo que ha pasado, ¿vale? Se juntan ahí todos así, hacen un movimiento tal, y el chaval, pobre chaval, o sea, es que se come un marrón, que vamos, que ya te digo, es que se tiene que ir del país, porque aunque sea declarado y se demuestre que es inocente, resulta que todo el mundo lo va a poner en duda, incluso puede que lo agredan cuando vaya a salir de la cárcel, y ya los vecinos, los amigos y demás, ni te cuento, porque ya no van a confiar nunca en ese chico. Y esto, le pese a quien le pese, y lo siento mucho, porque yo soy la primera que me siento totalmente comprometida con todo el tema de la violencia de género, la violencia vicaria, pero muchísimo, muchísimo, pero lo que no puede ser, no puede ser. O sea, nos estamos pasando de un extremo al otro. Y estamos perdiendo los principios básicos del derecho penal y del derecho constitucional. Lo primero, el derecho a la libertad y el derecho de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y eso no puede ser. No puede ser que cuando hay una acusación de agresión sexual, automáticamente esa persona pasa a ser culpable. Cuando es el acusado el que tiene que demostrar que ha sido agredido, y no tiene que ser el acusado el que tiene que demostrar que es inocente. Porque esto es así por ley, pero lamentablemente está pasando. Y eso tampoco puede ser, sinceramente, porque mucho cuidado, que a cualquiera de nosotros eso nos puede pasar el día de mañana, ¿vale? Y no, es verdad que es un porcentaje, bueno, es verdad, pues es un porcentaje mínimo, y es verdad que se han producido muchas veces sentencias lamentables sobre verdaderos violadores, agresores sexuales, que es que ya os digo que merecen arder en el infierno, sin ninguna duda. Pero ni una cosa ni la otra. O sea, está claro que esto no puede ser. Y luego tenemos ya una serie de afirmaciones que hace la gente, que me lo vais a permitir y me vais a perdonar, pero yo misma, que he publicado alguna vez algún hilo en alguna página de algún youtuber y demás, que básicamente ha sido un hilo pues a modo de presentar o hablar de una serie de hechos con una serie de evidencias. Bien, pues evidentemente hay mucha gente que acepta que eso es así, porque es así, es decir, la evidencia es la evidencia, punto y pelota. No se trata de quién tiene razón, no, se trata de llegar a la verdad, y la verdad solamente se puede encontrar con evidencias. Entonces, tú cuentas un hilo, evidencias, tal, tal y tal, y siempre te sale el típico listo o lista que coge y te pone a parir sin conocerte de nada, no tiene ni idea de lo que dice, porque usted ni siquiera vivió en la época y yo sí, porque yo sé mucho más que usted, porque tal, porque yo vi... O sea, pero vamos a ver, o sea, ¿cómo es posible, cómo alguien tiene la desfachatez de decir a otra persona a la que no conoce de nada, ni quién es, ni a qué se dedica, ni qué es lo que ha vivido, lo que ha dejado de vivir? Y tiene o sea, es que es alucinante, vamos. Y dando por hecho que él sabe más que yo, porque él ha vivido la época y yo no. Pero ¿qué cojones sabe usted? O sea, ¿con quién está hablando? O sea, es que me parece ya muy fuerte tener que aguantar ciertas cosas. O sea, es que es muy fuerte. O sea, y luego te dicen, no, es que esta gente siempre quiere tener razón. Vamos a ver. Pero si ha sido usted el que desde un principio ha empezado faltándome el respeto. Que si usted quiere debatir conmigo, debata, pero debata conmigo. Pues yo no estoy de acuerdo por esto y por esto. Y lo debatimos el tiempo que haga falta. Pero no venga a decirme nada más leer la publicación y sin ningún tipo de estudio ni evidencia ni saber con quién está hablando,
que él sabe más porque vivió en esa época, entre otras muchas cosas. Otra mujer que me estuvo 1 hora de reloj o más dando por saco con el tema de la Cruz de Caravaca en el caso Alcácer. Que si la prueba B1 con la 3.5, que si la N5, que si la N7. Yo me quedaba perpleja, digo, pero vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que se está haciendo usted un copia y pega del sumario? Es decir, vamos a ver, usted me puede exponer lo que quiera, pero yo a cada cosa que me decía le argumentaba dentro de mis conocimientos de, bueno, vamos a ver, es que independientemente de que esto sí, puede que haya pasado esto, puede, según las autopsias, puede que haya pasado esto, puede que haya pasado lo otro, es decir, hay explicaciones lógicas. Y es más, ya llega un momento de, vamos a ver, señora, es que la Cruz de Caravaca no demuestra nada, con lo cual podemos estar aquí discutiendo 1 hora que no es una prueba importante. Le pese a quien le pese, no es ninguna prueba. Entonces, ¿qué pasa? Oh, pero ¿cómo puede decir usted que no es ninguna prueba? Es que lo dice hasta la Wikipedia. Y ahí ya es cuando dices, mire, me acaba de matar. O sea, ya directamente paso de hablar con usted, ¿vale? Porque la Wikipedia está hecha por personas de carne y hueso normales y corrientes como cualquiera de nosotros. Y claro, la gente dice, pues es usted tan lista, escríbala usted. Hombre, pues por poder podría escribirla, por supuesto que sí. Pero eso no quiere decir que toda la información que yo ponga sobre un caso en la Wikipedia sea veraz al 100%. ¿Por qué? Bueno, es que hay fuentes. O sea, te derivo a las fuentes que se han estudiado. Digo, sí, pero es que dentro de esas fuentes hay libros que están de acuerdo con una teoría, hay libros que están de acuerdo con otra, y sobre todo en estos casos. Entonces, las fuentes pueden ser muy diversas. Perdóneme que se lo diga, ¿vale? Con lo cual, la Wikipedia te puede dar información, pero desde luego no se puede decir que sea una fuente fidedigna. Eso para empezar. Luego, otra persona que estás hablando de que, bueno, que efectivamente Fernando García ha hecho todo lo que ha podido, que gracias a él se ha mantenido despierto el caso de las niñas de Alcácer, pero que efectivamente y lamentablemente, pues ha llegado un momento que se le ha ido un poco de las manos y que al final terminó mal, como le pasó a Juan Ignacio Blanco. Lamentablemente, y que nadie lo puede juzgar por eso, pero es una cosa que se dice y es así, o sea, se le fue de las manos. Y de hecho, lo que digo siempre es que no era el único padre, es que había otros 4 padres. ¿Qué pasa? Que le damos más credibilidad a Fernando García porque es la persona que ha estado un día sí y otro también en televisión constantemente repitiéndonos lo mismo. Pero sinceramente, los otros padres, como por ejemplo la madre de Siré, tiene el mismo derecho, porque ha sufrido el mismo dolor, ¿vale?, a manifestar su opinión y a decir desde el minuto número 1 en que empieza a ver que eso se convierte en un circo mediático, que no quiere, incluso lo solicita judicialmente, que su hija sea nombrada en ningún caso en todas esas elucubraciones sobre las que no existe ninguna evidencia y que no quiere ya que su hija sea nombrada en ese tipo de cosas, porque ella es la primera en que no cree en eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que vale más la palabra de uno que la palabra de otra? ¿Por qué? Porque uno nos está mostrando su cara todo el día y la otra no. Pues perdonadme que os diga, pero no. Si vamos a ser justos, vamos a ser justos. Y por ese motivo les solicito a todos los youtubers que hagan este trabajo tan maravilloso y que saben tanto del caso Almonte, que inviten también a los expertos de la defensa, ¿vale? Porque para poder ser justos tendremos que escuchar a las dos partes. Digo yo, o al menos así ha sido siempre. Ahora se ve que las cosas han cambiado, claro, así nos va. En fin. Y entre otras muchas cosas. O sea, una mujer que me llega a decir que no, es que el cuerpo de las niñas fueron desangradas. Las niñas de Alcácer fueron desangradas. ¿Perdona? O sea, ¿cómo que las niñas fueron desangradas? Sí, fueron desangradas, porque esto es una cosa que se sabe, que aquí tal, porque aún no se ha hecho público, pero todo el mundo sabe. Digo, perdone, vamos a ver un momento. Digo, ¿en qué momento ha llegado usted a la conclusión de que las niñas han sido desangradas? Y ya claro, se ponen a la defensiva, es que no sé qué, porque no me va a convencer de nada, porque las niñas fueron desangradas, porque tal. Digo, mire, yo no estoy intentando convencerla de nada. Lo que sí que le afirmo, ¿vale?, porque hay evidencias, es que las niñas no fueron desangradas. Porque hay un sumario, porque hay unas autopsias de 7 forenses en los que se especifica cada una de las lesiones que tiene esas niñas en el cuerpo, sin ningún tipo de contemplaciones. Se contó absolutamente todo lo que tuvieron que padecer y sufrir,
y no se habla nada de que las niñas fueron desangradas. Y no es precisamente por guardar el secreto, porque como os digo, las autopsias fueron muy claritas, ¿vale? Entonces, hay evidencia, señora, entonces no me cuente historias. Y cuando ya le dices, muy bien, pues dígame quiénes son sus fuentes. ¿Quiénes son sus fuentes? Pues muchos expertos. Vale, perfecto, maravilloso. Pues muchos expertos. Anda y vete por ahí a ver si... Porque es que ya está bien. Pues no, es que, pues es que tú, pues sí, para algunas cosas soy un poco radical porque sinceramente la ignorancia no tiene límites. Y estamos llegando a un punto ya que es para hacérselo mirar, ¿vale? Y yo, por ejemplo, es lo que te digo, me voy a fuentes fidedignas, como por ejemplo Félix Ríos. Es decir, es un criminólogo que lleva más de 20 años, aparte de que ha estado en 150.000 casos, es un hombre que lleva 20 años trabajando en el caso Alcácer, que se ha leído los 40 tomos del sumario, ¿vale? 40 tomos así de tochos, y también se ha leído el sumario B, que es el que habla básicamente de la huida de Anglés, y que es un señor que a día de hoy ha cogido, los ha puesto sobre la mesa y ha dicho, mira, aquí ya vamos a dejarnos de lucubraciones, de esto sí, esto no, esto cual, y vamos a llevar todas las pruebas. Vamos a pedir al juez que nos deje volver a analizar todas las pruebas. Y dicho y hecho, esas pruebas a día de hoy se están analizando. ¿Que tendrán un resultado, que tendrán otro, que no tendrán un resultado? Bueno, pero por lo menos ha hecho lo que había que hacer. Menos hablar y más buscar pruebas, que al final son las que demuestran las cosas, ¿vale? Básicamente, entre otras muchas cosas. Entonces, claro, a mis fuentes. Y luego, otro señor lo mismo. Bla, 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 porque no sé qué, porque yo sé, porque tal, porque no sé qué. Finalmente, porque, claro, yo evidentemente soy una persona que me gusta debatir, entonces digo, vale, pero y entonces esto y tal. Y ya cuando llega un momento que ellos mismos no saben salir del laberinto en el que se han metido, es cuando ya recurren a, como yo tengo que tener razón y tengo que tener la última palabra, pues porque lo sé, porque tengo un amigo que es guardia civil y me lo ha contado. Bueno, ya ahí es cuando ya sinceramente es, mire, vamos a ver, volvemos al principio. ¿Usted quién es? ¿Vale? ¿Quién es para dar por hecho? O sea, primero, que tengo un amigo guardia civil, ¿qué pasa? Que eso, ¿y qué era? ¿Un cabo primero? ¿Era un guardia civil de salvamento? ¿Era un guardia civil dedicado a los... ¿Quién era exactamente ese amigo suyo? Porque, primero, no sabe si está hablando con un guardia civil, una guardia civil en este caso. No sabe si está hablando con una criminóloga. No sabe si está hablando con una jueza. No sabe con quién habla. Entonces, ¿qué me está contando que tiene usted un amigo guardia civil? Es que miles y miles de personas tienen amigos guardia civiles. Y otras, a lo mejor tenemos mucho más que eso. Pero es que resulta que, claro, como tengo un amigo guardia civil, todo lo que yo digo es verdad. Venga, hombre, pírate por ahí. Y ya, cuando ya, la gota que colma el vaso, y con esto acabo, de verdad os lo digo, es cuando un señor me dice, cuando cuento esto de Fernando García, que también hay otros padres, y me dice, es que no le consiento que hable usted de Fernando García. Digo, perdone, pero ¿quién es usted? ¿Quién se cree usted que es para decirme a mí o a cualquier otra persona que me permito, que no me permite? Pero ¿usted quién es? O sea, es que yo flipo de verdad. Y claro, ya les tienes que callar la boca. También, al final, de malas maneras. Que a mí las malas formas nunca me han gustado y creo que no nos llevan a ninguna parte. ¿Vale? Total. Que a la gente está claro, y al final los expertos de verdad, y vuelvo a poner el ejemplo de Félix Ríos porque me hace mucha gracia cuando él hace sus... que él no vive de eso, ¿eh? Él no es el típico youtuber que vive de eso, con lo cual no tiene ninguna necesidad. Sus vídeos los hace porque quiere y los hace para mantener a la gente informada y nada más. Y se basa en evidencias, punto y pelota. Lo que hay es lo que hay y lo que no hay es lo que no hay. Ya está. Ni elucubraciones ni no elucubraciones. Pero lamentablemente, cuando está haciendo directos y tal, se hace una sección de preguntas y mucha gente sigue haciendo preguntas que, en fin, pues como os comento, ¿no? Y si las niñas fueron desangradas, ¿cómo es posible? Claro, Félix Ríos en esos momentos, que como tú comprenderás, es un tío con unas tablas y con una experiencia de narices, es que directamente cuando se le hacen ese tipo de preguntas, se ríe y pasa a largo. Dice, es que las peñas se monta una película, es que es así. Nos montamos unas películas de narices. Entonces, fuentes por lo menos fidedignas. ¿Vale? Y cuando tengamos esas fuentes fidedignas, y luego no creerse que porque es que yo he leído el sumario, vale, pero es que ese sumario lo han leído otros expertos que son más expertos que tú, ¿vale? Porque son jueces, ¿vale? Que saben más que tú, con lo cual el hecho de que hayas leído el sumario no demuestra absolutamente nada.
¿vale? Eso para empezar. Y siento el tono de voz que he podido emplear, pero básicamente lo que yo vengo a decir, vamos a ver, ¿jurado popular o no jurado popular? Para mí está claro, no jurado popular, porque no puede ser, al menos en estos casos tan graves, no puede ser. Son personas inexpertas, punto y pelota, y ya se puede poner tocando el pino, que alguna me ha dicho ya en el otro vídeo, porque este lo estoy regrabando, ya os digo, porque no me convencía la imagen del vídeo, y he dicho, pues bueno, lo grabo desde el principio, y porque al hablar tan rápido muchas veces yo misma me confundo en alguna fecha. La cuestión es que te dicen, no, invéntatelo todo. Es que yo me quedo alucinada, vamos. No me estoy inventando absolutamente nada. Tengo aquí las evidencias y las no evidencias. Ahora, que como cada cual interpreta las cosas como le viene en gana, pues muy bien. Una cosa es que interpretes unos indicios, una cosa es que interpretes unos hechos, una cosa es que como sociedad salgamos a apoyar a las familias de ciertos criminales, como pasó con Anabel Segura, que la gente se volcó, se apoyó, o como con Marta del Castillo, que la gente apoya a sus padres para que por favor de una santa vez alguien diga qué pasó con el cuerpo de esa niña, que ya está bien, que lo que ha tenido que pasar esa familia, que haya 2 sentencias, que por el amor de Dios, que es que eso es intolerable, que se reabra el caso o que se anule la de las sentencias, y preferiblemente que se abra el caso y se empiece desde cero, y que a los culpables y sinvergüenzas que realizaron el delito, con la intervención, que pudo ser más o pudo ser menos, que puedo ser como cooperador necesario, como cómplice, me da exactamente igual, pero que son culpables y saben lo que saben, punto y pelota. Con lo cual, ¿qué pasa? ¿Que esta gente se va de rositas? Pues no, no, porque en este caso hay evidencias que te dicen que no, ¿vale? Con lo cual, yo ahí lo dejo, como os comento, yo no estoy de acuerdo en lo del jurado popular por esos motivos, y sobre todo porque ya os digo que, claro, no, aquí es que si hubiese sido un jurado popular, otro gallo cantaría. Imaginaos que en el caso de Bretón, pues a lo mejor no hubiese habido jurado popular. Cuidado, que vayas a ver lo que habría pasado, ¿vale? O sea, que quiero decir que para lo que nos conviene sí, para lo que nos conviene no. Y no, ¿vale? No pues. Así que bueno, nada, básicamente eso era lo que quería decir, que hay que basarse en evidencias, que hay que se puede opinar, por supuesto que sí, que todos tenemos derechos a opinar, pero lo que no podemos hacer es negar las pruebas. O sea, las pruebas no se pueden negar, y punto. O sea, ya nos podemos poner haciendo el pino, que lo que es prueba es prueba. Y no hay nada más. Que podemos elucubrar todo lo que queramos. Pues yo creo que aquí lo que pasó fue no sé qué, porque a mí me ha contado un amigo, porque yo he oído, porque yo he visto, porque yo leí. Vale, vale. Pero eso es elucubrar. No hay ninguna prueba. Punto y pelota, y ya está. Así que nada, muchas gracias, que esto no lo hago, ya os digo, contra nadie, ni muchísimo menos, pero simplemente, pues, oye, mostrar mi indignación, que para eso me he hecho este canal, con algunas cosas que son intolerables sí o sí. Así que nada, muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo.